Bienvenidas, bienvenidos a los que ven en directo y los que van a llegar después a ver en diferido esta charla de odonatas. Vamos hoy a hablar de cómo reaccionamos en las crisis, ¿no? Ya estuvimos hablando la semana pasada, el mes pasado, sobre las crisis y veíamos cómo son esas crisis de crecimiento, para qué nos llegan las crisis. Y estamos en este momento, en un momento muy exigente para la humanidad, donde realmente nos están exigiendo, obligando a crecer. Y por eso mismo, pues hay presión y hay dificultad en muchos niveles, pues porque todavía nos cuesta mucho entender para qué estamos, cómo nos corresponde hacer este cambio, esta transformación, de modo que podamos ayudarle a la humanidad dando nuestra mejor nota, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese periodo de transición donde tal como actuábamos antes ya no nos sirve completamente para lo que se nos está exigiendo, pero a la vez no sabemos para dónde es eso que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho se pone en evidencia mucho de nuestras reacciones y por eso planteé precisamente que pudiéramos hablar de eso. Entonces yo quiero comenzar escuchando un poco o leyendo, si quieren poner en el chat, cuando ustedes se sienten presionadas, presionados, cuando realmente van llegando esos momentos críticos donde nos vemos exigidos y desde la afuera, ¿no? Porque también hay una exigencia que es desde la adentro. Pero cuando nos vemos exigidos desde la afuera, ¿cómo responden ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué hacen? ¿Se quedan callados? ¿Se esconden? ¿Pelean? ¿Van a buscar soluciones? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es esa actitud y cuál es esa acción que normalmente se pone en acción, valga la redundancia? Gloria. Bueno, lo primero que me pasa a mí es que me ofusco, pierdo la paciencia, me desespero. Luego, pues con todo lo que he aprendido y gracias a todas estas cosas que, que me ha brindado la Sintergética y todo lo que hacemos, ya caigo más rápido, cada vez más rápido. Entonces digo, no, no, pero ¿por qué? Me ofusco, no, tengo que estar tranquila, respiro y entonces busco soluciones, ¿sí? Pero me ha costado mucho, mucho. Llevo muchos años tratando de no impacientarme por los sucesos y paso periodos en los que lo consigo y de pronto caigo, ¿sí? Ahora rato estaba, hace un ratico estaba cayendo, estaba oyendo la anterior, yo la había escuchado ya, la anterior reunión, y la estaba volviendo a repasar y de pronto me interrumpieron y yo no podía parar el video para no tenerme que volver y se me fue como subiendo el calor. La temperatura. Dije, pero bueno, ¿qué pasa si nada pasa, cierto? Pero sí, esa es mi reacción. Gracias. Gracias. Muy gráfico esa reacción. Aquí Cintia nos dice que ella responde desde el enojo, se molesta, pero trata de hacer lo que se le exige y busca una mejor solución. Y Bárbara nos cuenta que desde el movimiento en desorden para buscar soluciones de mayor orden. Lau, tú eres sarcástica, o sea, respondes como con ataque. Sí. Vamos a ver que tenemos los seres humanos básicamente tres formas de responder a las exigencias del mundo, ¿no? Y que esas tres formas son las que siempre vamos a tener como característica dominante
alguna de esas tres formas, pero que nosotros en la medida en que vamos madurando, nos vamos entrenando, vamos pudiendo actuar de otra manera. Cecilia, a mí me agarra angustia, tristeza y trato de hacer como Gloria, como de encontrarle la salida. Yolanda, hola, qué gusto verme. Bueno, gracias, yo también, qué gusto verte. Yo me silencio el tiempo necesario para poder entender lo que pasa y después me expreso lo más tranquila que pueda. Muy bien, muy bien. Esa sería la forma más madura. No nos sale siempre, pero, pero esa es la forma. Entonces voy a compartir. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo responde ante sus Creo que momentos? hay otro mensaje fuera del de Yolanda, que entró después. El de Cecilia. Ah, ya. Muy bien. Bien, voy a compartir la presentación que ya viene en camino desde la primera charla de Odonatas, porque quiero que ustedes se graben muy bien que las crisis tienen una implicación física. O sea, por algún lado de nuestro cuerpo, esas exigencias, esa presión hace presión dentro del cuerpo. No es solamente algo que escuchamos, no es solamente algo que sucede afuera, que pensamos, es algo que también sentimos a nivel emocional, pero también a nivel físico, físico energético. Y obviamente que hay una respuesta biológica y orgánica a estos momentos críticos de exigencia, como también hay una respuesta a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental. Pero ¿por qué me interesa tanto que nosotros recordemos y nos demos cuenta que el cuerpo está implicado? Me interesa mucho porque muchas veces pasamos por alto el cuerpo. Siendo lo más denso, lo pasamos completamente por alto, incluso para detectar cuál sería el mejor camino de respuesta o de acción. El cuerpo sabe decirnos por dónde es, pero esa inteligencia propia de la materia un poco se nos ha ido embolatando en la medida en que le hemos dado mayor preponderancia a las emociones y a la mente. Entonces tratamos de resolverlo todo desde la mente. Y es válido, es muy válido, pero no es lo único. Ni con la mente logramos dominar las reacciones, la reactividad física, orgánica que tenemos. Le podemos dar una dirección, pero necesitamos meter el cuerpo, ¿ya? Entonces por eso es que insisto tanto en que tengamos en cuenta el cuerpo. Entonces ahí estamos viendo el gráfico de todo el viaje que hemos estado haciendo a lo largo de este año en las charlas de Odonatas, que me gustaría que las vuelvan y las repasen, ¿no? Hemos ido haciendo una variación. Y la propuesta de aquí en adelante es que nos metamos realmente en una materia un poco más profunda, si se quiere, que es revisando cómo todo ese mundo de los arquetipos tiene incidencia en el cómo vivimos y cómo experimentamos la vida. Y por supuesto, cómo respondemos, ¿no? Y luego les voy a contar que hay, luego no, en el próximo mes les voy a contar la propuesta que han estado probando algunas de las chicas, a ver si alguien más quiere incluirse en ello. Vamos entonces a nuestro tema de cómo reaccionamos en las crisis y veíamos en la charla anterior cómo hay tres grandes crisis que vivimos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Tiene preponderancia más unas que otras por el proceso evolutivo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces veíamos que teníamos una primera gran crisis, que es una crisis de sensibilidad,
donde nos duele el mundo, donde lloramos mucho. Esa es una crisis de sensibilidad. Nos hacemos sensibles a lo que está pasando afuera y que nos golpea adentro, ¿no? Y por lo general lo referenciamos con cosas que nos pasan en nuestra vida internamente. Luego vemos que hay una crisis de sentido de responsabilidad, una crisis de responsabilidad. Comenzamos a darnos cuenta que respondemos de manera A o de manera B y buscamos actuar de una manera diferente, haciéndonos responsables, primero como del afuera, porque esta es una tendencia natural de los seres humanos. Buscamos siempre solucionar afuera, pero en ese mismo camino nos vamos dando cuenta que la mayor responsabilidad es hacernos cargo de nosotras, de nosotros, y podernos responsabilizar desde el cómo reaccionamos. Y hoy vamos a hablar profundamente de eso, porque la responsabilidad, para quienes conocen también la propuesta de sintergética y de los 12 portales del alma, recordamos que la responsabilidad es ese gran primer pilar en el cual comienza todo nuestro desarrollo evolutivo, en donde cuando nosotros realmente tomamos responsabilidad de que hay que hacer algo con nosotros mismos. Y luego veíamos que hay una crisis de despertar, ¿no? Aquí cambié un compromiso de aportar, que es una crisis de despertar, y nos planteamos precisamente cómo yo puedo actuar en el mundo, cómo mis dolores, mis aprendizajes, mis propias crisis me llevan a tener una expertise con la cual yo pueda colaborar en los males y el sufrimiento del mundo. Y eso es lo que nos permite, eso se nos permite cuando nosotros despertamos, abrimos los ojos y nos damos cuenta que nosotros no somos ruedas sueltas en el universo, que no somos además el ombligo del universo, que somos importantes, sí, porque tenemos algo para aportarle a la vida, y porque somos importantes per se, por ser individuos que tenemos una capacidad de reflexionar. Pero que si nosotros no nos damos cuenta que estamos en vínculos, pues sencillamente despertamos para nuestro solo bienestar, y eso es más o menos como despertar egoicamente, solo para nosotros. Entonces nos tendríamos que devolver a la crisis de responsabilidad, porque no nos estamos responsabilizando de nuestra intervención en la vida propia y del resto de los seres humanos. Y entonces hablábamos de que esto tiene una implicancia a nivel de nuestro cuerpo físico y energético. ¿Por qué? Porque cada una de estas crisis está tocando un lugar de transición, lo que llamamos los opérculos, que se pueden volver barreras cuando no, ese opérculo, que es como una válvula, no abre y cierra normalmente, sino que se congela, se vuelve rígida esa barrera. Entonces la energía no asciende y no desciende en completud. Entonces se pueden producir enfermedades y congestiones, y cada una de estas crisis está tocando una barrera. La crisis de sensibilidad toca la barrera pélvica, la crisis de responsabilidad toca la barrera diafragmática, y la crisis de despertar toca la barrera clavicular. Y por supuesto, si cualquiera de estas se vuelve rígida, se vuelve limitante, pues están limitando las otras. Es así en la dinámica orgánica, es así, lo que sobra en un lugar falta en otro. Y lo que se detiene en un lugar, como el agua que debe fluir en un estanque, en un río, cuando el agua se queda bloqueada en un solo lugar porque no logra fluir, bien porque no tiene la cantidad de agua que se requiere para traspasar las barreras normales que hay ahí, o bien porque alguien erigió una pared más alta de lo que era, entonces el agua se queda condensada allí, y al no tener camino y flujo, se pudre, y lo que produce allí es mal olor, problemas, enfermedades, dificultades. Eso es lo que nos pasa a nosotros en el cuerpo. La vida se va
acordonando y se va limitando. Entonces se puede llegar a producir muerte, muerte tisular, muerte celular, muerte de órganos, muerte de la creatividad, muerte de la posibilidad de la prosperidad y de la libertad. O sea, todas esas cosas están allí condensadas. Y por supuesto que movilizar la que está comandando es ayudar también a movilizar la energía en el resto del organismo. Entonces veamos, hasta aquí alguna pregunta. Voy a dejar de compartir y voy a... ¿Cuál es la barrera que está bloqueada cuando tenemos estrés y presión alta? Puede ser cualquiera de las tres. Hay que evaluar qué es precisamente el dolor que se está causando. ¿Cuál es la incidencia? Lo que sí se sabe es que cuando hay problemas de presión alta, pues está tocado el primer centro y todo lo que es el funcionamiento del riñón, pero también del cuarto centro y del corazón. Entonces, habría que evaluar en cada caso particular, y esa es una de las propuestas de Sintergética, que aquí no hay caminos lineales, hay caminos integrales e integrados en el que hay que revisar la historia individual de cada persona para saber por dónde comenzó el bloqueo mayor o el bloqueo primario. Cintia, la barrera pélvica diafragmática, la clavicular. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas tres formas básicas con las que nosotros como seres humanos respondemos ante la vida. Esto por evolución, ¿cierto? Entonces, una primera respuesta es atacar. Y ustedes ya se han dado cuenta que cuando yo me enojo, me vuelvo sarcástica, son modelos, son modalidades un tanto elaboradas también a través de la mente y a través de las emociones y de los sentimientos, pero está respondiendo a un nivel básico de atacar. Hay un segundo modelo de respuesta que es huir. Huir es yo me escondo, yo me pierdo, yo salgo corriendo, yo no pienso, ¿ya? ¿Cierto? Yo dejo que los demás actúen, me quedo acá, estoy de cuerpo presente muchas veces. Otras veces lo que hacemos es así como literalmente una imagen que hay de Homero Simpson, que se va metiendo dentro de una barrera de plantas, se va escondiendo, Eso es literalmente lo hacemos. Y cuando uno inspecciona la energía de muchos pacientes, encuentra eso, que se esconde la información. Entonces siempre la pregunta ahí es, ¿dónde está esa información? Porque en algún lado está, solamente que son mecanismos de defensa lo que estamos teniendo ahí. La tercera forma es paralizarse. Han visto que en la naturaleza hay animales que se hacen los muertos para huir de sus depredadores cuando se sienten en situación crítica. Bueno, esto también lo hacemos. Nos quedamos, aquí queda el cuerpo, que es como paralizarse, es como una forma también de huir. Pero aquí, más que huir, es que yo quedo congelado en un lugar mental, en un lugar emocional, en un lugar energético y en un lugar físico. Puedo estar ahí de cuerpo presente, me puedo reír, puedo hablar, pero yo no estoy separada de mí. Aquí quedó el cascarón y yo estoy paralizada, ¿ya? Nos congelamos en la vida. Entonces, imagínense esto a nivel del cuerpo. Cuando yo ataco, tengo que poner en función todo el organismo y por lo general sucede calor, sucede confusión, sucede como que se nubla todo de aquí en la cabeza,
en los ojos y uno no ve con claridad para adelante. La energía del hígado se exacerba, que es, el hígado es el que maneja el enojo, y para yo atacar tengo que enojarme de alguna manera. Así yo no lo sienta específicamente como un enojo, el cuerpo sí puede estar enojado. Cuando yo huyo, lo que está en mayor actividad es la energía del primer centro. Mando la energía a los pies, a las piernas, para salir corriendo. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando hay un temblor, cuando hay un atraco, hay gente que queda paralizada, pero hay mucha gente que corre. Cuando hay alguna alteración, un grito, hay gente que corre. Las crisis de pánico tienen mucho de esto porque la energía se va básicamente a las piernas para salir corriendo de ese lugar. No alcanza a mediar el cerebro más humano, el cerebro emocional para poder observar qué es lo real, qué es lo que está pasando, y ahí es necesario también como generar eso, ¿no? Lo mínimo que tenemos que hacer es respirar. Lo primero que tenemos que hacer es respirar, porque estas respuestas, todas estas tres respuestas tienen que ver con el cerebro reptil, con el cerebro más antiguo. Y cuando yo me congelo, pues literalmente es que me quedo aquí paralizada, congelada. No hay respuesta de nada, es como si yo estuviera muerta. Y entonces, por supuesto que no hay capacidad de reacción, ni de defenderse, ni de atacar, ni de nada. Y se puede producir en muchos casos una congestión en la mente también, porque es como que toda la energía queda retenida y detenida en circuitos básicos de supervivencia adentro. La sangre va a los órganos más importantes, pero el resto queda frío, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta que hay personas que ante estas situaciones uno les dice, ¿qué sienten? Nada, nada. Literalmente le dicen a uno, nada, no siento nada, está congelado, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede energéticamente? ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta que energéticamente sucede en estos momentos de crisis? Cuando son crisis inmediatas, o sea, abruptas, nosotros nos soltamos un poco la conexión de la red energética, que eso en términos de psicología, en términos de la psique es, nos disociamos, nos salimos un poco de la realidad. Sea que ataquemos, sea que huyamos, sea que nos congelemos, nos salimos un poco de la realidad. ¿Para qué? Para soportar el dolor y la angustia que nos produce un momento determinado. Cuando esto no es así como imprevisto, sino que se va dando en el tiempo, eso se va acumulando, el cuerpo lo va acumulando, la mente lo va acumulando, pero llega a un punto en el que la gota rebasa el vaso y ahí sucede eso. O sales y atacas y matas y comes del muerto, o huyes, sales corriendo, o te paralizas y entonces hay colapso, hay burnout, ¿no? Que está hoy muy de moda. No es que esté de moda porque qué dicha vivir en burnout, sino porque venimos de muchos tiempos de estar callando lo que nos está sucediendo, de no tener redes de apoyo, de que esté mal visto a nivel de la sociedad que nosotros podamos hablar de las cosas que nos duelen, que nos enojan, que nos molestan, que apenas hemos comenzado a hablar de nuestras emociones hace muy poco tiempo. Entonces ya tenemos una acumulación que es la nuestra propia, de nuestras experiencias y de nuestros sistemas familiares, ¿cierto? Entonces vamos llevando ahí como esa ola constante hacia adelante y llega el sistema nervioso y dice, basta, ya no puedo más con esto y colapsa. Entonces en este momento estamos viendo mucho burnout porque está cambiando todo y ya no tenemos la misma capacidad de adaptación porque ya está el sistema nervioso saturado, ¿ya? Bien, abro aquí el espacio para compartir, para leerles, para escucharles dudas, preguntas, reflexiones.
muy calladas. Gloria, Acá, buenas. Pues efectivamente, yo he experimentado cómo le pegan al cuerpo esas emociones que se producen en crisis. Incluso tanto, tanto, tanto que en este momento el quinto centro mío está completamente, pues yo podría decir casi que completamente colapsado. La tiroides está mal, se generaron unos nódulos, el hombro, los oídos. el oído. Es todo el quinto básicamente, y como ese sistema, como al quinto también pertenece el sistema como de control endocrino, ¿cierto? El del metabolismo, pues el sistema digestivo también está funcionando mal. Entonces, sí, lo sé y estoy trabajando en eso, pero seguramente viene de hace mucho, o seguramente no, viene de hace muchos años, que ese mismo patrón de comportamiento, ese mismo patrón, hasta que va deteriorando el cuerpo físico. Y uno no se da cuenta, o sea, se rebosó de pronto con el estrés de la construcción, porque yo me metí a construir mi casa, pues en esa labor, acompañada de profesionales y todo, pero no me fue muy bien, no fue fácil. Entonces eso acabó de rebosar la taza y ahora me pegó bastante duro el manguito rotador, está mal, se reventaron unos tendones. Todo eso es producto del mal manejo. De la tensión acumulada, de la tensión que se acumula en el cuerpo. Sí. Sí. Entonces, pues puedo dar fe de que eso es así. Ahora estoy es en el proceso de tratar de reversar, porque se habla de cirugía, pero pues bueno, estoy trabaje y trabaje y trabaje con todo, con visualizaciones, con medicamentos homeopáticos, con cosas que me aplico, de todo, tratando de ver si logro reversar la patología o las patologías para volver a la normalidad del cuerpo, pero le tiré muy duro. Exacto. Es que es muy gráfico lo que nos estás contando, Gloria. Gracias por compartir. Esto de cómo uno va deteniéndose, además porque estos son patrones aprendidos también del sistema, ¿no? Del sistema familiar, donde era importante callar, guardar, no hablar y desde ahí se generan pues muchos dolores emocionales que guardamos, pero además dolores físicos que se comienzan a generar. Imagínate para que se desgarre un músculo, cuánta tensión has tenido que guardar ahí, ¿no? Que le puede pasar a los deportistas o cuando cometemos imprudencias con nuestro cuerpo, de someterlo a hacer un movimiento que va por encima del rango de lo que para lo que estamos preparados, porque no nos hemos entrenado. Pero la rigidez de nuestras estructuras mentales hace también que se vuelva rígido el cuerpo, porque nos vamos tensionando cada vez más y llega un momento en que la tensión es tanta que cualquier movimiento que hiciste, cualquier peso que cargaste, genera ya esa ruptura por agotamiento. Ya ni siquiera es porque haya un sobreesfuerzo, sino por solo agotamiento. Entonces, trabajar a nivel físico, sí, en ese reentrenarte también, reentrenar la flexibilidad de la mente, la flexibilidad de las emociones, el tomar las riendas. Cuando yo lo primero que les digo, y les dije hace un momento, respirar. Porque cuando nosotros estamos en ese momento crítico, sea sostenido en el tiempo o sea imprevisto, retenemos la respiración. ¿Cierto? La hacemos muy superficial, entonces los pulmones no alcanzan a desplazar también la barrera diafragmática que la tendría que llevar hacia abajo en el abdomen cuando se llena el pulmón completamente. Entonces, respirar, ser muy conscientes de eso y hacer respiraciones cada vez más profundas, más sentidas, estar ahí conectados para que se comiencen a mover esas barreras suavemente a través de la respiración y junto con la respiración
permitir que haya oxigenación en nuestro tallo cerebral, porque sin oxígeno lo que lee el cerebro es estoy en peligro de muerte. Y en peligro de muerte voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer porque eso es lo que me ha mantenido viva hasta acá. Pero yo no, eso la gente lo llama la zona de confort. A mí no me gusta llamarlo la zona de confort porque no es nada confortable. Es un lugar absolutamente complicado, pero es el lugar conocido y por ser un lugar conocido nuestro cerebro lo interpreta como un lugar seguro y ya no está siendo seguro ser tan rígido o tan rígida con el cuerpo, con las emociones, con la mente. Nos está invitando la vida a que seamos flexibles y comencemos a ampliar nuestro campo visual, nuestra banda pasante emocional y por supuesto que nuestro cuerpo se pueda reentrenar. Entonces, hazlo con esa intención. Todos estos trabajos, más que volverte rígida de nuevo en un reentrenamiento, es que lo hagas con muchísimo amor, muchísimo amor, que te ablandes con ternura y que te cuides. ¿Ya? ¿Había alguien más que quería hablar mientras yo leo lo que aparece aquí? Cecilia dice, a mí cuando estoy con angustia y tristeza se me cierra el estómago, no tiene hambre, también me suele agarrar dolor de espalda, más en la zona lumbar. Claro, es muy claro, Cecilia. La boca del estómago es la barrera, tiene que ver con la barrera diafragmática y es un punto de recepción que se congestiona mucho con la energía que nosotros llamamos de radiación. Radiación emocional golpea mucho ahí. Pero además la boca del estómago y lo digestivo responde también a nuestro sistema básico de supervivencia del cerebro reptil y entonces lo primero que hace es segregar ácidos en el estómago, ¿no? Como si necesitara digerir esa situación y hace una bomba ahí. Entonces, a uno muchas veces lo que hace es que energéticamente se cierra esa zona, la barrera diafragmática se comprime y se cierra y aunque sabes que debes comer, no te entra la comida porque está cerrada la barrera. Luego, ahí hay que trabajar también para poder relajarnos y desde el amor. O sea, vuelvo a esto de realmente necesitamos ser mucho más amorosas, amorosos con nosotros para poder ser muy claros con el afuera y poner los límites que hay que poner afuera. Nosotros solemos ponernos esos límites rígidos hacia nosotros, nos limitamos a expresarnos, nos limitamos a decir estoy molesta, me duele esto, estoy triste, estoy llorona. Nos da vergüenza todas esas cosas, ¿cierto? Porque todos tenemos unos patrones traumáticos dentro de nuestro ser y si alguna conoce sobre la teoría polivagal, pues sabe que está muy en boga en este momento, porque en últimas todo lo que a nosotros nos pasa deja una huella sobre el sistema nervioso autónomo que se vuelve poco autónomo, se vuelve automático y rígido, ¿cierto? Entonces es necesario volver a través de la observación, de la respiración, a tomar el control, el debido control de nosotros, ponernos los límites internos en el sentido de ya no tengo que limitarme mi expresión. El límite tal vez es que yo deba entender que esa otra persona no debe pasar el límite de mi territorio o que esa situación yo la pueda expresar ante quien corresponde y de la manera que corresponde y así ir ganando seguridad en los pasos que yo tengo que comenzar a dar hacia un nuevo territorio que va a ser un territorio leído como peligroso para nuestro sistema nervioso porque, vuelvo y les digo, es un lugar desconocido. Permanecemos en los lugares incómodos porque son conocidos, pero nos tenemos que arriesgar al mundo desconocido. Yo tengo mucho miedo a emprender un negocio
porque nunca lo he hecho, porque no sé de eso. Entonces tengo que capacitarme, sí, pero también me tengo que invitar amorosamente a dar esos pasos y a desafiarme a pasar esa barrera de la incertidumbre para saber si me va bien o me va mal. No lo voy a saber hasta que no lo haga, y si me quedo quieta por temor y por miedo, entonces las lumbares sufren más, porque es que es la metámera, es la parte de los nervios que van a llevar la información a los riñones, y los riñones son los que responden ante el miedo. Entonces es muy clara la dinámica cuando la vamos viendo de esa manera. Relajar, 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 amarte, cuidarte, estirar, hacer mucho de estiramiento, pero sobre todo yo digo de estiramiento de la mente, de las creencias, volverlas flexibles, ¿no? A ver, Yolanda dice, mi Sí. cuerpo siempre responde a todo lo que me pasa y con los años ya es inmediato, ya lo sabes, así de minuto, segundo a segundo. Siente algo y el cuerpo responde al momento. Ahora mismo estoy tumbada porque me he caído, la vida me ayuda a parar la aceleración que estoy llevando. Exactamente. De nuevo, amor. Ahora estoy viendo que mucha gente se está cayendo, mi mamá se cayó ayer también. Y yo siento también que muchas veces esto pasa cuando algo dentro de nosotros se suelta esos engranajes internos, y entonces esa energía sale como desordenada, porque no sabe, ya no va por el cauce que conocía, ¿cierto? Entonces sale como caótica y nos enredamos en esa misma energía, en esos mismos pasos, nos caemos. Entonces tratar de ser muy conscientes, muy la observación, el respirar, respirar, respirar con conciencia, y hacer esa inhalación profunda llevando hasta el abdomen, para luego volver a soltarlo y llevar, recoger de nuevo todos los pulmones para que ese diafragma se mueva y de esa manera comiencen a moverse las demás barreras y nuestras piernas no se encuentren como robotizadas en el movimiento. Así que cuídate, cuídate, Yolanda. Ay, muchas veces la rigidez se hace en automático e inconsciente, sí, ya lo expliqué porque es rígido, ¿no? Porque es automático, lo aprendió nuestro sistema, y el que responde básicamente es el cerebro reptil. No alcanza a mediar con el cerebro límbico y menos alcanza a mediar el cerebro más humano, que es el neocórtex. Entonces lo hacemos rígidos, y vamos ahí automático, y por eso es importante comenzar a observarnos para poder actuar de otra manera. Liliana Lau. Yo hace años descubrí una, una traición y sentí como si me hubieran dado una puñalada por la espalda, tal cual. Meses después tuve una hernia en la espalda que tuvieron que extraer, y que el quirófano que en el quirófano hice consciente. Sí, esto es muy gráfico de cómo los eventos traumáticos dejan una huella en el campo energético que puede llegar hasta el cuerpo físico. Y asimismo, así como se corrige en el cuerpo físico en lo denso, también es importante ayudar a liberar esa información que queda grabada en los átomos y en los electrones del cuerpo físico y del cuerpo energético, porque la emoción se mete. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces? La emoción es como se impregna, la expresión que yo uso para decir eso es se impregna, es como un vapor que se mete allá adentro en los huesos, en los músculos, en los ligamentos, en los tendones, y allá va quedando grabado, y entonces uno lo entiende desde la cabeza, hace el procesamiento emocional, hace algunos movimientos energéticos para ayudar a eso, pero hasta que eso no es extraído de allá adentro, queda la huella. De pronto voy a hacer un taller, se me ocurre hacer un taller para que podamos aprender a hacer una liberación. Literalmente es una liberación, porque nosotros tenemos huellas que son nuestras, de nuestra biografía, y tenemos huellas grabadas dentro de nuestros átomos a nivel subatómico, de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros ancestros.
Dora, mencionaste el nombre de la teoría, ¿cómo se llama? La teoría polivagal. Hoy está muy de moda porque lo que hace es trabajar sobre el vago, que es un nervio muy importante para producir relajación en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos los eventos traumáticos, lo que sucede es que el nervio vago se vuelve muy activo, deja de ser vago. Se vuelve muy activo, pero no a favor nuestro, porque en realidad lo que tiene que producir es relajación, o sea, relájate tranqui, no, se vuelve bien denso, está contracturado el pobre nervio. Entonces hay que volver a ayudarle a organizar esa dinámica. Dax también se cayó ayer, bueno, hay que ver mamá que se soltó de la historia para acompañar también al chiquitín que está aprendiendo a caminar con sus propios modos y ritmos. María, en las grandes crisis siento mucha energía y puedo tomar muchas decisiones y acciones, pero tan pronto pasa quedo súper agotada. Sí, es lo típico porque en realidad es el mecanismo, ¿no? Nosotros tenemos una liberación profunda de adrenalina para poder ir a hacer lo que hay que hacer, pero luego viene la marea vagotónica, decimos. Primero va la marea de ascenso porque hay que actuar y luego viene la marea de descenso porque hay que compensar eso que está sucediendo, ese exceso de energía que has gastado, entonces hay que compensarlo y lo mejor es descansar, darle permiso al nervio vago que vuelva y se reordenen los ritmos, que bajen los niveles de adrenalina en sangre y que podamos volver a encontrar los ritmos, ¿no? Esto es básico de una respuesta de ataque. Tú no estás atacando a otra persona, pero estás yendo a actuar. Mientras que las personas que huyen utilizan esa energía para salir corriendo y dejar ahí los problemas a ver que alguien los solucione. Y el que se quedó congelado, imagínense que ni se dio cuenta qué pasó. Está en un trance allá dentro de sí mismo que no sabe qué está pasando. En dichas crisis siempre me apoyo con terapia, sí, siempre, es lo mejor. Felicitaciones, María. Es muy importante eso porque nosotros no podemos controlar todo. Y muchas veces el sistema que naturalmente debe subir y volver a bajar no logra la autorregulación, pues por todos los mecanismos aprendidos que tenemos. Entonces está muy bien que puedas hacerte el apoyo porque cada tanto uno tiene que darle un empujoncito energético al organismo, reordenar, reubicar todas esas fuerzas para que puedas seguir adelante, volverte a adaptar a la cotidianidad y seguir adelante. Anet, Sí, yo quería, ¿se escucha? sí, Eh, mi problema es de larga data porque viene desde muy chica con mis padres, que no me dejaban hablar porque la última opinión la llevaban ellos y bueno, y fui creciendo eh, cada vez un poco peor. Y mi papá para que yo estudiara me pegaba y yo para estudiar tenía mucho miedo y no me podía concentrar y entonces todos los días venía y me pegaba con una varita. Entonces, bueno, después me casé con una persona que parecía que era una persona muy dulce y qué sé yo, pero después este, me doy cuenta de que tomaba mucho alcohol y cada vez se fue poniendo más difícil la situación y a mí me producía ataques de pánico miedo, antes de claro. que, antes de que llegara del trabajo y no sabía cómo hacer porque se ponía muy agresivo y bueno, y fue pasando, pasando, pasando hasta que yo pasé por distintas cosas, de sentirme congelada y no saber qué hacer, porque pensaba que yo era la que tenía que hacer algo para que él se modificara.
y hasta que, bueno, decidí separarme porque ya mi cuerpo no daba más. Siempre tenía algo y sobre todo las infecciones urinarias me agarraban, Bien. por riñón, claro. Y, y bueno, fue pasando el tiempo y después me costaba mucho valerme por mí sola, porque él me había acostumbrado a determinar todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, y tampoco me parecía fácil contradecirlo porque se ponía muy loco, hasta que pude, de alguna manera, separarme. Pero ya mi sistema no quedó bien, este, porque repetí varias veces cáncer, distintos lugares y ahora en este momento, por ejemplo, siento muchísima sensibilidad, como que estoy demasiado a flor de piel. Ujú. Y y bueno, cualquier cosa que me pasa, me altera, ¿no? Me altera porque lo sufro mucho. Este, no sé qué otra cosa, porque si no no lo quiero hacer largo. Este, bueno, y mi familia, toda mi familia, de parte de mis padres, mis hermanos y todo, eh, siguieron con el sistema familiar, cosa que yo no. Yo no quise seguir con ese sistema porque veía que me hacía daño yo y hacía daño a los demás. Y entonces me cuesta mucho también relacionarme con mis hermanos, porque es como volver, hace 2 días estuve almorzando con ellos y pensaba qué pavadas, se ríen de cosas tan insólitas, ¿no? No, no saben vivir la vida, qué sé yo, ya ni les contesto, porque en una época, y aparte se sienten los dueños de la verdad, Sí, es los lo que nos dueños de la... pasa, Anet, a todos, que de alguna manera todos adoptamos una verdad, A, B o C. Claro, Aquí es muy importante que tú puedas dulcificarte contigo, porque vuelvo y les digo, el problema más grande es que nosotras y nosotros nos volvemos nuestros propios jueces castigadores. sí, Y aunque no repitamos la historia en el entorno, muchas veces la seguimos repitiendo con nosotros. Entonces, claro, sí, ya papá no está para que te pegue, pero tu juez interno que aprendió, que aprendiste que había desde niña, te sigue dando el golpecito, ¿no? Con el palito. Te sigues sí, lastimando, te sigues cuestionando y por supuesto a la vez que lo haces contigo lo haces con el resto. Entonces es muy importante dentro del mundo del crecimiento espiritual hay una práctica que es muy importante y es el no juicio. Aprender a no hacer juicios es muy difícil, muy, muy, muy. Pero es muy valioso lo que se logra cuando nosotros nos quitamos la necesidad de emitir juicios sobre las acciones de los otros y emitir juicios sobre nuestras propias acciones. Y aprendemos a vernos humanamente como somos, para ver al resto del mundo humanamente como son, más allá de que podamos razonar que hay acciones que son nocivas, que hay acciones que necesitan la regulación de la ley, que hay acciones en que uno necesita poner límites, ¿cierto? Pero que eso no salga desde nuestro juicio, sino desde la comprensión
de que hay un límite para yo actuar sarcásticamente. Hay lugares donde yo lo puedo hacer y eso no lesiona porque es un código de lectura, es un código de comunicación. Pero si yo, al cualquiera que se me atraviese en el camino, que me molesta algo que hizo y le respondo de esa manera, yo me estoy exponiendo, Lau, para que lo tengas en cuenta, me estoy exponiendo a que a mí me contesten de la misma manera o peor. Y entonces no es digno, no es amable y no es amoroso. Porque vuelvo y les digo, la práctica de ser amables y amorosos con nosotros mismos es la posibilidad de entrar en otro campo de vibración para yo no quedarme en el mismo rincón que ya conozco. Sacar a mi cerebro, sacar a mi campo vibracional, sacar a mi organismo de esos mecanismos aprendidos para que reaprendamos cosas nuevas desde otro nivel. Yo no sé si en la 5D vuelvo a decirles como, pero diferente a lo que en lo que yo me crié. Diferente Sí, eso y lo ojalá tengo muy, muy ayudándome claro. a evolucionar, ¿ya? Eso lo tengo muy claro porque yo fui buscando a través de mi hija ser de otra manera, porque me daba cuenta de que no ayudaba para nada Exactamente. lo rígido de mi casa. Entonces fui probando distintas cosas y distintos caminos también, Exacto, porque sí. ahora estoy con la oración contemplativa y donde no hay que enjuiciarse para nada. Entonces, es obvio, Estamos hablando de lo mismo, ¿viste? pero bueno, pero tengo todas esas marcas me pesan, ¿no? Todos tenemos marcas, todos tenemos huellas, todos tenemos impresiones, impregnaciones, todos tenemos heridas, todos tenemos traumas. Estamos hechos de muertes y de renacimientos y cada muerte que se ha sucedido dentro de nuestro cuerpo ha dejado una huella traumática, o sea, estamos hechos de microtraumas, eso es otra teoría que hay en este momento. Entonces, Sí, si nos sí, quedamos viendo solamente el evento traumático, pues no vamos a salir nunca de ahí. Y tenemos claro. todo el derecho y el deber de construir una realidad nueva que sea amable y amorosa. Vuelvo a repetirlo. El problema más difícil, el problema más grande, no es que otro nos ataque. El problema más grande que se nos presenta a nosotros como adultos es amarnos incondicionalmente y dejar de enjuiciarnos a nosotros para dejar de enjuiciar al mundo, para poder acompañarnos con ternura, con benevolencia a hacer esos cambios y esas transformaciones que necesitamos y que además anhelamos, porque cuando otro se nos para y nos hace lo mismo que nosotros hacemos, nos enojamos y nos molestamos, ¿cierto? Entonces, que nosotros podamos ser amables y amorosas con nosotras mismas, amorosos con nosotros, para poder ser como el ejemplo, el faro de luz, pero también el campo vibracional que genera otra cosa. Lo más difícil es llegar a amarnos con todas esas condiciones que tenemos. Sí, 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 sí. Muy bien, Lau, qué bonito sacarte de los mecanismos de manera amorosa y aprender cosas de otro nivel. Por supuesto, además, porque nosotros aprendimos a ser sarcásticos, a ser rígidos, a huir, a tener miedo, a ser dramáticos, a enredarnos la cabeza por la presión de lo que recibimos desde chicas, ¿cierto? Ese fue el mecanismo. Entonces, si nos vamos a obligar a salir de ahí de la misma manera, adivinen qué va a hacer el cuerpo. Naturalmente, resistirse. No, porque estoy recibiendo lo mismo. Estoy recibiendo de la misma manera. Yo tengo que ser persuasiva.
Y la persuasión se logra mucho más claramente, que no es manipulación, persuasión desde el amor, desde poderte contar, vení, yo te tomo de la mano, vamos y caminamos, yo te acompaño en este pedacito, vamos a aprender este nuevo rumbo, esta nueva forma de actuar. Muy bien, chicas y chicos, ha llegado el momento de hacer el cierre y quiero que quede sembrado aquí el hecho de que la mejor gestión de las crisis no es ni siquiera dejar de huir, dejar de atacar o dejar de congelarnos, sino acompañarnos muy amorosamente a vibrar en el amor, porque el amor, que no estoy hablando del amor filial, ni estoy hablando del amor romántico, estoy hablando del amor como un campo ordenado y ordenante, un campo de coherencia, un campo electromagnético que permita diluir, disolver todas esas corazas y esos dramatismos y esos traumas que llevamos dentro y que se van a seguir presentando. Estamos ante un momento muy, muy caótico del planeta, de la humanidad. Entonces, que nosotros podamos estar allí acompañándonos con muchísimo amor. ¿Listo? Gracias. Mónica, ahorita llegué tarde, pero esta maravillosa plática queda grabada. Sí, queda grabada. Así que en cuanto suba a YouTube se los comparto. ¿Listo? Muchas gracias por estar Gracias, en doctora. un mes. Gracias, Besito para todas, todos. gracias, Gracias a ti. gracias, Muchas gracias. Feliz Gracias a día. ti, Dorita. Gracias. gracias.